dos preguntas. Y media pregunta de Joana. Dos preguntas. La primera es, y lo estábamos viendo tras de cámaras, y Joana tiene un poco la misma preocupación que yo, pero tiene que ver con la Duarte. La Duarte es la vía de comunicación más importante de este país, la más importante, porque tiene que ver la conexión que hace entre el Cibao y la capital dominicana, y a su vez eso te enlaza con las otras regiones. Pero una carretera que tenga tantos retornos operativos, le dicen ustedes los ingenieros, para mí son estorbos, que tenga tiendas que te venden perros, que te venden pellizas, que tenga aceras, contenes, semáforo. ¿Es una vía segura? ¿Se le puede llamar autopista a la Duarte, independientemente de que esté en reparación o no? O sea, ¿se le puede llamar autopista a eso? Bueno, mira, la carretera Duarte tiene tramos que podríamos decir que tienen características de una autopista, pero tiene otro tramo que prácticamente son zonas urbanas. Obviamente, cuando se hace un trazado, el diseño de una vía como esa, hay un parámetro que es sumamente importante en el diseño de una carretera, que es la velocidad. O sea, cuando uno diseña una carretera, la velocidad te define el ancho de los carriles, te define los radios de giro. ¿Qué ha ocurrido con la autopista Duarte? Que a lo largo de la historia, una serie de poblaciones han colocado tramos que son prácticamente urbanos. Y con relación a los retornos... Bueno, Villa Altagracia se mudó a la carretera. Con relación a los retornos operativos, yo he dicho y he observado lo que se está ejecutando en la autopista Duarte, y como ingeniero puedo decir que yo no conozco, el Ministerio de Obras Públicas no ha mostrado, no ha dado la información del alcance de los trabajos que se van a realizar en la autopista Duarte, porque yo critico los retornos que se hicieron a la salida de Santiago, que fueron unos retornos que fueron prácticamente forzados, retornos que no cumplen con las normativas de ingeniería. Ahora, ¿qué define dónde se hace un retorno? Donde se hace un retorno lo define un estudio de origen y destino. O sea, tú no puedes hacer un retorno donde tú tienes el espacio, donde tú lo encuentras, porque un retorno cuesta dinero. Ahora, cuando un retorno se hace cumpliendo con las normativas, son seguros, porque tú le colocas un carril de aceleración y un carril de desaceleración. Si se hace eso de una manera correcta, eso le va a dar una serie de seguridad a la autopista Duarte. Lo que yo le pido a las autoridades que puedan explicar cuál es el alcance que amerita los trabajos que ellos están ejecutando. Porque, por ejemplo, y escúchame, Anibelka, mira, y es un tema que a mí me gustaría, en una futura invitación, que hablemos aquí un poquito de lo que sería... Se siente la presión de Carlos, ¿verdad? De lo que sería la movilidad y la seguridad vial. Porque, y lo voy a relacionar con la autopista Duarte, por ejemplo, el tramo de carretera de Boca Chica a La Caleta, ese era el tramo donde ocurría la mayor cantidad de accidentes. ¿Qué hicimos nosotros para poder resolver eso? Ahí se tuvieron que construir una serie de elevados, 4 elevados construimos nosotros, para poder resolver, porque ya ese problema del tramo de las Américas se convirtió, en vez de ser una autopista, como dice Anibelka, se convirtió prácticamente en una avenida, que yo creo que es una de las cosas que nosotros debiéramos de estar hablando, porque se está hablando del cambio de nombre de la circunvalación de Santo Domingo, profesor Juan Bosch, pero ahí debiéramos de hoy estar hablando de preservar esa vía para lo que fue diseñado, que fue una vía de alta velocidad. No que se convierta en una avenida. Y no que se convierta en una avenida como sucedió con la Jacobo Marluta, porque si permitimos, si no se regulan, si no hay un ordenamiento territorial, nosotros permitimos que la autopista Duarte se convierta en una avenida más, en poco tiempo tendremos que hacer otra circunvalación. Pero la circunvalación norte, perdóname, ya está prácticamente también ocupado los espacios en la circunvalación norte. Entonces, yo le tenía otra pregunta que no se la voy a hacer, pero, o sea, la que yo tenía previsto. Entonces, le voy a hacer esta que tiene que ver. ¿Cuál sería la solución integral, a su modo de ver las cosas, la solución integral para la carretera Duarte? Yo particularmente digo,
quizás aplica una especie de elevado desde Santo Domingo capital hasta por lo menos el kilómetro 30 para sacar toda esa urbanidad que hay abajo. O el metro que está diseñado que pasaría por el medio de la autopista. Pero al experto que fue funcionario, que es profesional del área, le digo, ¿tiene solución real la carretera Duarte? ¿O este país tiene que ir pensando en otra vía, en otro trazado, en conexión norte-Santo Domingo? No, yo creo que la autopista Duarte todavía está a tiempo de mejorar ese trazado. Simplemente habrá que hacerle una serie de variantes, sobre todo en aquellas zonas que están pobladas. Pero que es toda la carretera que está poblada. Fíjate que el otro punto a nivel en la Duarte ocurren casi el 50% de los accidentes que se producen en la República Dominicana. Y el tramo de Piedra Blanca, que era un tramo también donde ocurría una gran cantidad de accidentes, se construyó un elevado. O sea, la Duarte está a tiempo de que nosotros como país podamos recuperar. Pero ¿cuál sería ese trazado? ¿Un elevado constante? No. Porque es que la Duarte, por irresponsabilidad de todos los gobiernos, incluido el suyo, la Duarte se convirtió poco a poco en esa gran plaza comercial. Y en la Duarte, Pedro Brán se adueñó de la Duarte. Los Alcarrizos ni se diga, Bonao, la misma Vega. Y ya llegando a Santiago, es una avenida de Santiago, una avenida más de Santiago. Yo creo que sí, o sea, yo creo que se deben de hacer varias variantes para poder garantizar lo que es la velocidad de recorrido y sacar esa vía de las paradas, hay paradas donde por ejemplo, quiera. De aquí al 28, con el contrato de Odebrecht, estaba contemplado, Corredor Duarte 2, estaba contemplado una serie de elevados. O sea, yo espero ahora que probablemente con los recursos de Aerodón, donde se anunciaron una serie de obras que de las obras, Pedro Brán debe haber un elevado. De las obras que se anunciaron, he visto que solamente están en ejecución 2. Una lo que es en pintura y lo que es la República de Colombia. Pero se anunció un puente paralelo al Jacinto Penado en Villamella. Sí. Se anunció otro puente paralelo a Lozama. Son 7 obras grandes y 128 pequeñas. Exactamente. Entonces, ingeniero. Estamos esperando ver la población de que el gobierno inicie esas obras, porque esas obras sí tienen sus recursos. En ese mismo orden, como esas obras tienen sus recursos, como eso no hay que esperar que la gente pague el fisco, ¿verdad?, para poder obtenerlo. Yo quiero escuchar la crítica del político y del exministro. ¿Qué usted califica que ha pasado que el gobierno obtuvo esos recursos de Aerodón y sin embargo no ha ejecutado de las principales obras que anunció con ese dinero? Usted dijo ahorita el tema del gasto de capital, que era medular, que es una realidad, pero ¿y esto que los chelitos estaban en las manos? Bueno, yo creo que esa pregunta interesantísima también yo me la hago. O sea, yo me la hago porque cómo es que un gobierno que tiene los recursos, obviamente hay claramente una falta de ejecución. Y eso ha sido una característica de este gobierno. Yo también me hago esa pregunta. Y la población tiene que hacerse esa pregunta. Y las autoridades tienen que responder por qué a esta fecha esos proyectos que están contemplados dentro de ese contrato de los recursos de Aerodón, ¿por qué a esta fecha no se han iniciado? ¿Por qué, si el PLD fue el gobierno que más obras de trascendencia le ha dejado al país en los últimos 20 años, por qué si este gobierno no invierte en gasto de capital, por qué si recibe ese dinero de Aerodón y no lo ejecuta, por qué ustedes entienden que sigue el pueblo dominicano a lo mejor dándole un voto de confianza al PRM y no lo renovó, por ejemplo, con el PLD o en su defecto, aunque sé que usted tiene que hablar por el PLD, por Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué la oposición no pudo concitar ese apoyo de la sociedad dominicana? Mira, yo creo que el pueblo dominicano y gran parte de la sociedad entendió en un momento que todas las infraestructuras y todo el desarrollo institucional, eso había existido siempre. Yo creo que ahora, a partir de este momento, se puede hacer comparaciones. O sea, el PRM, que se ha caracterizado por bajo gasto de capital, por eso no pueden exhibir una obra significativa. Ahora, la población debe de comenzar a comparar
lo que es una gestión de gobierno del PLD con una gestión de gobierno del PRM. Finalmente, don ingeniero Ramón Pepín, el tema de la corrupción fue durante los últimos 4 años una piedra en el zapato del PLD. Se decía que había mucha corrupción en los gobiernos del PLD, que por esa razón este gobierno no tendría que, cuando llegó al poder, no iba a tener limitaciones con el presupuesto, porque inclusive cuando los recursos se utilizan adecuadamente, cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde. El presidente llegó a decir en algún momento que los chelitos le sobraban. En la práctica, ¿qué ha resultado ser? Y le pregunto a usted, PLD no se defendió en su momento de esos temas. A usted como ministro de Obras Públicas se le decían que ejecutaban obras sin estar inclusive licitadas. ¿Qué hay de cierto en eso, ingeniero? Yo creo que con relación al cumplimiento de la ley 340, creo, y sin creerlo, estoy seguro que el PLD y el gobierno de Danilo Medina se apegó totalmente a la ley 340. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que 2 veces he dicho que para lo único que se planificó este gobierno o el PRM fue para ganar las elecciones, no para gobernar. Entonces, hay una serie de situaciones que la población, una serie de retórica, que la población, la oposición la supo capitalizar. Por ejemplo, se dice que ahora no hay corrupción. Se dicen que ahora los chelitos rinden, pero hay menos obras. Hay menos obras. Entonces, yo escucho también que dice que el PLD construía muchas obras, pero que la sobrevaluaba. Y yo, cuando reviso las obras que ellos le han dado continuidad, ejemplo, la circunvalación de Aso, si una obra está subvaluada, se supone que en esta gestión de gobierno, donde los chelitos rinden, en vez de aumentar el presupuesto, deben de disminuirlo porque se supone que estaba sobrevaluada. Sin embargo, todos los proyectos que ha retomado el gobierno, los presupuestos se han incrementado. Don Luna, cerrando. Le mencioné ahorita el tema del tren. Conozco los estudios financieros porque de hecho participé en uno de ellos y conozco también algunas presentaciones que se han hecho. ¿Le tienen los gobiernos dominicanos miedo a un proyecto que puede durar 8 o 10 años de construcción y que tiene una gran proyección de viabilidad? Tren de carga y pasajeros. Santiago, Santo Domingo. Mira, yo creo que ya hay tiempo que la República Dominicana, para su desarrollo, es fundamental la construcción de una línea de metro, tanto para pasajeros como para de carga, de Santo Domingo hacia el Cibao. ¿Por qué? Fíjense que los principales puertos del país están en el sur, pero la producción está en el Cibao. O sea, eso se hace ya, creo que amerita que en los próximos gobiernos hay que tomar en cuenta. Yo diría que ese sería uno de los programas para un próximo gobierno y también mejorar lo que sería la movilidad de pasajeros y de carga. Gracias. Ingeniero Ramón Pepín, muchas gracias, exministro de Obras Públicas. Esperamos verlo por aquí entonces para entrar en el tema político, quizás cuando lo volvamos a invitar ya se haya definido qué es lo que va a pasar con el tío. Cuando se sepa lo del tío.